tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro tema de gametogénesis, espermatogénesis y bueno, en esta introducción de embriología, ¿sí? Pues vamos a estar comenzando y retomando el video anterior, estuvimos hablando sobre los tubos seminíferos. Estos tubos que se encuentran en comunicación con uretra, que se encuentran en comunicación con conductos deferentes para así conducir el espermatozoide, que se encuentra en contacto también con testículos y bueno, que estos tubos están coordinados precisamente por la hipófisis, que es este órgano que se encuentra dentro del cerebro, que precisamente contiene unas hormonas. Si estamos hablando, bueno, de hipófisis, recuerden que se dividía en dos: adenohipófisis y neurohipófisis. Y bueno, este tubo seminífero sigue las instrucciones de precisamente la hipófisis, adenohipófisis, a través del sistema endocrino, a través de unas hormonas que se llaman gonadotropinas. Estas gonadotropinas precisamente se encargan de mandar señalizaciones a través de hormonas que las tengo aquí. Estas hormonas se llaman LH y FSH, que ya la habíamos visto anteriormente. Recuerda que cuando estoy hablando de estas dos hormonas, pertenecen al tipo de hormonas que se llaman gonadotropinas. Si te digo en dónde se producen las gonadotropinas, puedes decirme que se producen en la adenohipófisis y que esas hormonas participan o llevan a cabo sus funciones a través de señalizaciones químicas que llegan a los tubos seminíferos gracias al sistema endocrino. Tenemos estas dos hormonas, y la primera, que se llama LH, se llama hormona leutinizante. Esta hormona afecta principalmente a las células de Leydig, que se escriben Leydig, pero bueno, ya habíamos dicho que se pronuncian Leydig. Recuerden que estas células precisamente de Leydig son estas células que se encuentran afuera de este túbulo seminífero. Este tubo seminífero, las células que están adentro se les llama células de Sertoli, que ya las habíamos visto con anterioridad. Estas van a ser controladas, la FSH va a afectar a las células de Sertoli. Y precisamente, ¿de qué se encarga la hormona de LH que afecta a las células de Leydig? Cuando vean la hormona LH, identifícanla que va a afectar a las células de Leydig precisamente por la inicial L. Cuando veas esta inicial, sabes que está afectando directamente a las células de Leydig. Lo mismo pasaría, con FSH, que se le llama hormona folículo estimulante, afecta a las células de Sertoli, ¿sí? Ya sabes que las células de Leydig son las de afuera, las que se encuentran afuera de los túbulos seminíferos, y las células de Sertoli, estas que se encuentran adentro de los tubos seminíferos, que se encuentran estrechamente relacionadas y en contacto, que son grandes, que tienen un núcleo en el centro y que alrededor están protegidas por un epitelio. Ahora sí, la hormona LH va a producir testosterona. La testosterona, esta hormona se encarga de estimular a las células de Leydig y precisamente producir testosterona. Cuando estoy hablando de la hormona FSH, se encarga de producir líquido testicular. Este líquido testicular se empieza a producir gracias a una proteína fijadora que precisamente se encarga de fijar algo que se llaman andrógenos. ¿Cuál sería la principal función de estas hormonas? LH, producir testosterona. FSH se encarga de producir líquido testicular. Voy a quitar esta hojita y nos vamos a ir a la siguiente. Ok. De ahí tenemos, tenemos aquí una célula, más bien el túbulo seminífero, que recuerda que en la parte de en medio hay un haz de luz. Este haz de luz, yo te dije anteriormente que en este haz de luz ahí se van a encontrar las células maduras. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Antes de entrar de tajo con eso, te voy a explicar que las células de Sertoli se encuentran estrechamente unidas. Cuando se encuentran estrechamente unidas a través de sus paredes,
van a formar una barrera. Esta barrera que forman estas células de Sertoli, que van a estar estrechamente, que van a estar muy juntitas, se le llama barrera hematotesticular. Aquí es es barrera hematotesticular. Esta barrera es la que se va a formar de precisamente entre las células de Sertoli, que las hace estar estrechamente unidas y estar en comunicación constante. Bueno, esta barrera hematotesticular, al formarse, va a formar dos partes. Una parte que se va a dividir a lo alto y otra parte que se va a dividir hacia la luz. Si te das cuenta, aquí tenemos una parte dentro de la barrera hematotesticular y afuera tenemos otra que se va a estar formando precisamente de esta parte de donde se encuentra la membrana basal hacia la barrera hematotesticular. Ok, tenemos que la parte de la membrana basal que está formada por el epitelio, esta parte de la membrana basal que está directamente en contacto de la membrana hacia la barrera hematotesticular, se le llama compartimiento basal. Este compartimiento basal es, como ya te estoy diciendo, el que se encuentra, este espacio que se encuentra entre la membrana basal y entre la barrera hematotesticular. El siguiente compartimiento, el que se encuentra entre la barrera hematotesticular hacia la luz, se le va a llamar compartimiento acluminar. Precisamente esta palabra viene de la luz. Estas dos barreras, estos dos compartimientos que vamos a encontrar, que se encargan de dividir la barrera hematotesticular, porque ya te dije que las células de Sertoli van a formar esta barrera hematotesticular por la unión que tienen y van a dejar en el epitelio alto y el epitelio que se va hacia la membrana. Y reciben estos dos nombres, compartimiento basal y compartimiento agluminar. Vamos a encontrar dentro de estos dos compartimientos, tanto del número 1, que sería el compartimiento basal, que recuerda que va de la membrana basal a la barrera hematotesticular, y de la barrera hematotesticular hacia la luz, se le llama compartimiento agluminar. En estos dos compartimientos que están aquí, vas a encontrar células sexuales inmaduras. Recuerda que todavía no llegamos a la parte en donde te voy a explicar que estas células tienen que pasar por fases para llegar a ser un espermatozoide o para llegar a ser un óvulo. Pero ahorita estamos con espermatogénesis, te estoy hablando de espermatozoides. Ok, espero que hasta ahí vayas bien. Estas células inmaduras, recuerda que antes de ser espermatozoides van a ser células y van a ser espermatocitos y ovocitos. Pero ahorita te voy a explicar esto. Voy a quitar esta hojita. Ok. Voy a menear esto así. En la parte del túbulo seminífero, en la parte de la luz que ya habíamos anteriormente, que recuerda, aquí te lo voy a dibujar, que está el tubo seminífero, y aquí voy a encontrar la parte hueca, como si fuera una cavidad, y por ahí va a pasar la luz. En la luz voy a encontrar a las células maduras. En este caso, en la parte de las de la luz, voy a encontrar a los espermatozoides. ¿Por qué? Porque directamente tienen que estar en contacto con conductos deferentes, que a la vez van a pasar por el epidídimo, que a la vez van a llegar a los testículos, y con ellos se va a producir constantemente los espermatozoides, que sabemos que son los gametos en células maduras. Que ya es la célula madura como tal. Ok. Antes de que pase eso, estas células, antes de que sean espermatozoides maduros, existe una célula que se llama espermatogonia, que es una célula precisamente precursora que viene de las células germinales primordiales. Recuerda que anteriormente en el apartado 1 de esta clase ya habíamos visto que las células germinales
son estas células que al haber fecundación de óvulo y espermatozoide, estas células germinales van a formar a los gametos como tal. Recuerda que hay células somáticas y células germinales. Células somáticas se reproducen a través de mitosis para formar órganos importantes, para formar células especializadas en músculo, en corazón, por ejemplo, en piel, en hueso, etc. Y bueno, ¿cómo se llama esta célula que va a venir precisamente de las células germinales, que va a ser la primera célula inmadura o la primera que va a partir en este caso del espermatozoide? Se va a llamar espermatogania, ¿sí? Se le llama espermatogania. Estas proceden de esas células germinales que te acabo de decir que provienen del embrión, de la fecundación que hubo. Y bueno, obviamente cuando derivan del embrión van a derivar también del cigoto. Y sabemos que el cigoto es una célula diploide. ¿Por qué? Porque recuerda que ya habíamos dicho que la fecundación se lleva a cabo por gameto masculino y gameto femenino. ¿Qué estoy diciendo? Que gameto femenino es óvulo y gameto masculino es espermatozoide. Cuando se unen, las dos forman una célula diploide. ¿Qué quiere decir diploide? Que va a tener 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Ok, esta célula, que es la célula inmadura del espermatozoide, tiene 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque precisamente deriva del cigoto, el cigoto va a formar un embrión y a la vez se van a formar células germinales y somáticas que van a formar la espermatogonia. Esta espermatogonia entonces tiene 46 cromosomas, que recuerda que en el par número 23 va a traer los cromosomas X y Y, ¿sí? Que van a dar obviamente también la carga para que sea masculino o femenino. Voy al siguiente apartado. ¿Cuál es la función precisamente de estas células llamadas células espermatogonias? La principal función de estas células es la replicación. Necesitan replicarse estas células para poder poblar así los túbulos seminíferos. ¿Y para qué necesitan poblarlos? Para que estas células, que son las células inmaduras, se conviertan a la vez después en espermatozoides. Pero antes de que se conviertan en espermatozoides, necesito que se repliquen, que sean muchísimas células. ¿Y por medio de qué división celular voy a llevar a cabo esta replicación? A través de la mitosis, ¿sí? Necesito que esas células solamente se repliquen, es decir, de una salgan muchísimas para que se ya vayan a los tubos seminíferos y entonces se poble de estas células que se llaman espermatogonias. Todavía no quiero que se hagan especializadas en la reproducción, que puedan fecundar y que puedan llevar a cabo este proceso sexual. Por lo tanto, solamente quiero reproducir muchísimas y por eso se va a llevar a través del proceso o de la reproducción celular llamada mitosis. Porque si quisiera que ya fueran células especializadas en la fecundación, entonces tendría que ser meiosis. Pero bueno, acuérdate, ¿por qué proceso celular o por qué más bien por cuál reproducción se va a llevar a cabo la replicación de estas células llamadas espermatogonias? Por mitosis. Recuerda que la carga de las espermatogonias eran 46 cromosomas. Era una célula diploide. Ahora sí, ¿cuál es la segunda función de las células espermatogonias? Es la maduración. Necesitan madurar para convertirse así en células maduras sexualmente para que puedan fecundar, para que haya reproducción y por lo tanto para que haya diversidad. Pero bueno, esa es la principal función de las espermatogonias. Aquí te puse un ejemplo porque recuerda que de una célula madre en mitosis van a salir dos células hijas. Cuando salen dos células hijas en la mitosis, recuerda que aquí te dije que había 46 cromosomas y al final de esa reproducción van a llegar 46 cromosomas y 46 cromosomas. Aquí voy a tomar
una aclaración, y es que tú me dirás, si tengo una célula madre que tiene 46 cromosomas, ¿cómo es posible que sus células hijas también tengan la misma cantidad de cromosomas que la célula madre? Ok, recuerda que antes de que la célula se divida en dos, en este caso, necesita replicar su material genético, necesita replicar su ADN. Cuando replica su ADN, entonces necesito sacar copias de precisamente de los cromosomas. Pero bueno, ahorita te lo voy a explicar en la siguiente hojita. Ok, ahorita sigo con el proceso de la replicación del material genético. Hago una pausa. Tengo la espermatogonia, y la espermatogonia ya sabes que su función principal es precisamente la de madurar y la de replicarse para poder poblar los túbulos seminíferos o los tubos seminíferos. Esta espermatogonia madura va a formar ahora algo que se llama espermatocito primario. Después de muchas reproducciones, es decir, después de muchas divisiones mitóticas, ahora sí, las células que se llamaban espermatogonias pasan a ser un espermatocito primario. Ya no son espermatogonias, ahora son espermatocitos primarios, que después de varias replicaciones celulares a través de mitosis, ahora pasan a ser este tipo de célula. Este espermatocito primario es consecuencia de la mitosis y vamos otra vez ahí. Tiene otra vez 46 cromosomas. Que esos 46 cromosomas, recuerda que del par número 1 al 22 pertenecen a células somáticas que van a formar, otra vez, van a formar células de la piel, leucocitos, plaquetas, eritrocitos, etcétera. ¿Sí? Van a formar en este caso estructuras del cuerpo. Bueno, tienen 46 cromosomas, obviamente con el número 23 va a tener una carga con cromosomas XY, que el último par da la sexualidad. Ok, ¿para qué necesito que esta célula llamada espermatogonia madure? Porque recuerda que necesita pasar esta célula por varias fases hasta convertirse en un espermatozoide. ¿Por qué? Porque aquí empieza ya ahora sí, a partir del espermatocito primario, empieza que es una célula de linaje maduro. ¿Para qué? Para prepararse para la fecundación, para prepararse así para la reproducción. Ok. Una vez que la espermatogonia maduró ahora sí a un espermatocito primario, ahora va a empezar la meiosis. Va a empezar la meiosis 1. Recuerda que en meiosis tenemos meiosis 1 y meiosis 2. Obviamente primero va meiosis 1 y meiosis 2. Pero recuerda, espermatocito primario inicia la meiosis 1. Ahora sí, este espermatocito primario tiene o viene más bien de una célula diploide, porque recuerda que anteriormente pasó por una división mitótica y bueno, por mitosis, y entonces sigue siendo una célula diploide. Pero ahora va la explicación que te dejé en pausa anteriormente. Esta célula diploide, cuando yo estoy hablando, yo te dije anteriormente que en mitosis tengo una célula madre que da origen a dos células hijas que tienen 46 pares de cromosomas, al igual que las hijas. Y yo te dije anteriormente que si te estoy diciendo que una célula madre, te lo voy a regresar aquí, si yo te estoy diciendo que de la mitosis la célula madre da origen a dos células hijas con 46 cromosomas, te dije que esto es totalmente imposible. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes 46 piezas, por así decirlo, de cualquier objeto, ¿cómo le vas a dar a dos personas la misma cantidad de piezas si obviamente la tienes que repartir en dos? No se puede. Tendrías que repartir la mitad y la mitad a cada persona. Pero, ¿por qué llegan al final estos números que están aquí? Porque recuerda que tú sacaste copias, bueno, tú no, el material genético necesita replicarse. El ADN sacó otra copia
de él mismo y se replicó. Y con esto vamos a tener copias de todos los cromosomas. Entonces, ahora sí, puedo tener 46 cromosomas para una célula hija y 46 cromosomas para otra célula hija. Recuerda que cuando estamos hablando del ciclo celular, antes de empezar o de dividirse la célula, necesita replicarse. ¿Y qué replicó? Su material genético, su ADN. Ahora sí. Dicho esto, este espermatocito primario va a iniciar la meiosis y es una célula diploide, ¿sí? Esta célula diploide, tenemos aquí entonces un cariotipo, para que te vaya yo explicando anteriormente lo que dije. Este cariotipo, entonces, tengo 23 pares de cromosomas, porque recuerda que es una célula diploide. Cada uno de estos pares, obviamente, trae un par de mi papá, por así decirlo, trae un par del gameto masculino y un par del gameto femenino. Se va así del 1 al 22, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Del 1 al 22 se llaman otra vez, ya te lo repetí en la clase anterior, estos cromosomas codifican, o bueno, más bien se encuentran en células somáticas que forman estructuras en el cuerpo. Y el par número 23 contiene un par de mi papá y un par de mi mamá, pero este último par de cromosomas es el par sexual. Y este par sexual contiene cromosomas X y contiene cromosomas Y, dependiendo de quién te esté hablando. Ahora, esto que está aquí, cuando ponemos los cromosomas en como una fotografía como tal, de los pares 1 al 23, si estamos hablando de la especie humana, porque recuerda que si estoy hablando de otro tipo de especies, no contienen precisamente este número, ¿sí? Este número de cromosomas. Entonces, esto se llama cariotipo. Ahora sí, tengo que antes de que se realice la meiosis 1, se duplica el material genético, ya lo tengo replicado. Tengo una copia si te das cuenta, tengo un cromosoma de mi papá que ya fue copiado y tengo un cromosoma de mi mamá que ya fue copiado. Todos los cromosomas fueron copiados del par 1 al 23. Una vez que pasa esto, se dice que tengo 46 cromosomas, que ojo, es una célula diploide. ¿Por qué? Porque tiene 46 cromosomas. Pero cada cromosoma está duplicado, se sacó una copia de este. El material se duplica o se replica, se dice correctamente. Y bueno, estos cromosomas, cuando están replicados, se les llama cromosomas bivalentes, así se les conoce, cromosomas bivalentes. Ojo, no quiere decir que estos cromosomas se vayan a quedar así, sino que van a pasar por una repartición. Y bueno, ok, hasta ahí espero que vayamos bien. Voy a quitar esta hojita. Y ahora sí. Entonces, el espermatocito primario se originó a partir de la espermatogonia a través de la mitosis, que ya sabemos que se realizaron muchas veces mitosis hasta que se llegó a formar este espermatocito primario, que va a llevar a cabo la meiosis 1. Este espermatocito primario ya viene con su material genético replicado, es decir, ya tengo una copia de mi mamá ya tengo una copia de mi mamá y ya tengo una copia de mi papá, por así decirlo. Estos dos, ahora, cuando el espermatocito primario pasa por la meiosis 1, el producto de la meiosis 1 van a ser dos células hijas que se van a repartir, por así decirlo, la mitad de información. Es decir, había 46 pares de cromosomas, pero vamos a ponerle solamente por a fines didácticos y para que me entiendas, 23 cromosomas de tu mamá se fueron hacia una célula y 23 cromosomas de tu papá se fueron hacia otra célula. No quiere decir que eso en realidad pase porque no es así como tal, pero bueno, son para fines didácticos. Entonces, estos cromosomas que vienen del gameto masculino y del gameto femenino, se van hacia una célula y hacia otra célula. Entonces, en la meiosis 1, recuerda que da origen a dos células
hijas, que van a tener 23 cromosomas, es decir, automáticamente pasaron a ser células haploides. Pero ojo, estas células, aunque son células haploides, recuerda que todavía traen la copia de su cromosoma como tal. Si todavía traen la copia, todavía, por eso aquí está una X a la 2 y una Y a la 2. Recuerda que aunque se fueron 23 cromosomas de este lado y 23 cromosomas del otro, cada uno va a traer todavía su copia. La copia del material genético que se replicó, pero ya no son células diploides porque recuerda que ya son 23 cromosomas, pero que vienen con su copia, que son células bivalentes. Ok, ¿cómo se le llama a las dos células que dan origen, en este caso que dio origen el espermatocito primario a través de la meiosis 1? Se le llama espermatocito secundario. Ya te diste cuenta que ahorita vamos diciendo que, por ejemplo, primero fue espermatogonia, de ahí fue espermatocito primario y ahora es espermatocito secundario. Muy bien, paso a la siguiente hojita. Ok, una vez que pasa esto, entonces ahora ya no es espermatocito primario, sino ahora empieza a ser espermatocito secundario. Y este espermatocito secundario se va a encargar de realizar la meiosis 2. Esta meiosis 2 ahora ya no se va a replicar en material genético. ¿Por qué? Porque recuerda que ya tengo yo el material genético replicado. Es decir, cada cromosoma ya trae una copia. El 1 trae su copia, el 2 trae su copia, el 3 trae su copia, el 4 y así sucesivamente. Pero ya no son células diploides, sino que son células haploides. Recuerda que en la meiosis 2, ahora de estas dos células hijas, cada una va a dar origen a otras dos células hijas. ¿Por qué? Porque al final de la meiosis tengo 4 células, en este caso 4 células haploides. Perdón. Estas células haploides, entonces, ahora sí, se van a repartir 23 cromosomas, pero 23, es decir, la copia se va para un lado y el cromosoma se va para el otro. Entonces, estos 23 cromosomas con la copia se va para un lado y los cromosomas sin copia, es decir, se van aquí las copias y aquí se van los cromosomas solitos, pero ahora recuerda que obviamente tengo los cromosomas del gameto femenino y los cromosomas del gameto masculino. Y ahora sí, pasa lo mismo con el masculino. Tengo un 2 porque vienen las copias de cada cromosoma y pasa otra vez a través de división meiótica, a ser 23 y 23 cromosomas. Cada uno, de un lado se van las copias y del otro lado, en este caso, pues se van los cromosomas como tal. Y al final de la meiosis 2 voy a tener 4 células, que estas 4 células van a ser haploides, pero ya no son células bivalentes. ¿Por qué? Porque ya no tienen las copias, porque las copias ya fueron repartidas cada una en una célula, por así decirlo, porque en realidad no es que todas se vayan de un lado y los cromosomas se vayan de un otro, sino más bien que hay entrecruzamientos como tal. Tú ya lo sabes porque ya lo estuvimos viendo en meiosis 2. Ahora, al final de la meiosis 2, este espermatocito secundario ya no se llama espermatocito secundario, sino que ahora se le llama espermátides, ¿sí? Se le llama espermátides. Y estas espermátides ahora son células haploides. Estas espermátides ya son el último paso para que se conviertan en espermatozoides. Muy bien, hasta ahí voy a dejar la segunda parte, en este caso de embriología, de la parte de espermatogénesis. Y bueno, vamos a ver en el siguiente video precisamente cómo se convierten estos espermátides, estas células espermátides, ahora sí, cómo se van a convertir en espermatozoides. Porque en el siguiente video te voy a explicar que estas son células esféricas que tienen que cambiar su morfología a lo que conocemos comúnmente como
un espermatozoide, ¿sí? Necesitan convertirse en este tipo de célula que tiene una cabeza, que tiene una cola y que necesita llevar a cabo la fecundación. Eso te lo voy a contar en el siguiente video. Espero que te haya ayudado muchísimo. Puedes pausar el video y cualquier duda que tengas las puedes dejar en el comentario. No se te olvide resolver la actividad que te voy a dejar para que repases la clase de hoy. Te agradezco y espero que te encuentres muy bien.